Bienvenidos y bienvenidas a la sala del Profe Vale, proyecto que tiene como propósito crear espacios de participación ciudadana que nos permita entre todos opinar, comentar, analizar, evaluar, juzgar y crear propuestas que deberían considerarse a la hora de escribir una nueva constitución. La fortaleza de nuestro proyecto es que abre un espacio de presentación para propuestas de jóvenes artistas sanvicentanos y sanvicentanas que han querido contribuir con su talento, con su creatividad, compromiso y su trabajo en esta cita tan importante, trascendental e histórica que se llevará a cabo entre el 10 y 11 de abril en las elecciones de constituyentes. Este es nuestro aporte. Esta es nuestra estrategia. Esta es la sala del Profe Vale. De las calles a las urnas, con quien surce, concreta la esperanza. Esta misión aún no está completa, la lucha recién comienza. Ahora con más fuerza, esta está la meta. En este segundo capítulo vamos con la cápsula, perdón, en este tercer capítulo ya, vamos con la cápsula Vivir. Tenemos para ello a los siguientes invitados, actor y editor de la cápsula que veremos el día de hoy, estimado Bruno Chelsea. ¿Cómo está, Bruno? Hola, hola, muy bien, aquí estamos, felices, feliz de estar acá, muy emocionado por su campaña, tío. Vamos que se puede. Gracias, Bruno. Además nos acompaña estudiante de Pedagogía en Biología y Química en la Universidad de Chile, nuevamente con nosotros Raúl Riveros. ¿Cómo estamos, Raúl? Hola, buenas noches. Bien, gracias. ¿Y ustedes cómo están? Primero que todo, agradecer nuevamente por la invitación, así que motivado, emocionado nuevamente de tratar de aportar lo mayor que se pueda. Y muchas gracias. Gracias, Raúl. Y bueno, finalmente también tenemos una invitada exalumna. Bueno, todos los que participan en este programa son exalumnos y exalumnas. Estudiante de la Universidad de Chile en la carrera de Administración Pública, actualmente licenciada en Ciencias Políticas y Gubernamentales. La señorita Valentina Pérez. ¿Cómo está, Valentina? Hola a todos, gracias por la invitación, profe. Acá estamos súper bien motivadas también para hablar de este tema súper importante que tenemos para esta cápsula, así que nada, pues espero aportar con lo que se pueda y ojalá que podamos conversar también de una manera súper bacán para poder contribuir en algo. Así que eso, gracias. Gracias a ustedes por estar presente acá con los chicos. Bueno, se estaban recordando delante que en algún minuto también todos pertenecieron a la Casa Arte Espacio en ese tiempo, a la compañía de Teatro Espacio, y somos todos teatreros y teatreras, así que no hay ningún problema. Vamos entonces con la cápsula que nos plantea el tema de hoy. ¿Les parece? El tema es, o la cápsula se denomina Vivir. Vamos a verla entonces. Oye, Andrés, ¿puedes ir a revisar la manguera de la lavadora, porfa? Que Bueno. estaba a punto de centrifugar. Pero anda al tiro, po. Anda y revisa la manguera del estanque de tratamiento. Voy. Del estanque de tratamiento que está a la derecha. Que no se haya salido. ¿Qué pasa? Se perdió todo el agua, ¿Qué? po. ¿Pero cómo? El papá dijo que le iba a revisar el otro día. Seguro. ¡Papá! No le digáis nada. ¿Cómo no queréis que le diga nada si aquí no se puede perder agua? Si seguimos así, a fin de mes no vamos a tener ni huerto ni jardín. No sé si eso quieren o qué. ¿Por qué no nos vamos? ¿Por qué no nos vamos a un lugar donde haya más agua?
Pero si aquí hay agua, Andrés. Hay que aprender a cuidarla. A cuidarla. Julieta, cuidamos cada gota que sale de esta casa. Yo creo que lo mejor es irse, weón. No sé, a un lugar donde podamos tener una mejor vida, weón. Puta, si seguimos así nos vamos a morir igual que las vacas del vecino. Oh, Andrés, no puedes decir Pero eso. si es verdad, pues, Julieta, weón. ¿Y a dónde te querís? ¿A dónde te querís? No sé. Después de la pandemia no hay pega en ningún lado. Y además los arriendos. Ni para qué decirte. No. No, si esta casa al menos es de nosotros, así que aquí nos tenemos que quedar. Por ahora es de nosotros. Interesante trabajo, una vez más, de los chicos y chicas de la compañía de teatro Espacio. Eh, Raúl, ¿qué genera en ti ver esta cápsula? Bueno, dentro de las cosas que siempre cada vez que la he visto durante esta semana y una vez que la estábamos grabando, ¿cierto? Era como un sabor amargo, por así decirlo, porque era ponerse en la situación de gente que de verdad carece del agua, que es algo tan importante. Me ponía a pensar, por ejemplo, en una amiga que yo tengo, una amiga a quien yo quiero mucho, que lamentablemente ella es de la zona de Petorca, de allá de la quinta región, en donde está vista literalmente ya por esto que le afecta bastante el tema de la escasez de agua, y que me contaba que realmente era tan grande esta escasez que realmente tenían que andar literalmente mendigando porque les den un par de baldes con agua, y eso generaba problemas no solamente a nivel de salud, sino que también problemas higiénicos, problemas en la agricultura, problemas en su condición de vida, al fin y al cabo. Si lo vemos desde el punto de vista biológico, bueno, sabemos que nuestro cuerpo está hecho en un 80% de agua, entonces es importante ese recurso para nosotros, para nuestro alimento, y el no tener o no contar con esa facilidad, por así decirlo, de poder contar con agua cuando nosotros queramos, es bastante complicado al fin y al cabo, porque ellos, sobre todo en las zonas donde escasea el agua, tienen que racionarlo de una manera perfecta para que tengan que usarlo para bañarse, para poder alimentarse, para poder cocinar, para poder lavar, para poder regar sus plantas, para poder darle a los animales. Entonces de verdad es mucho lo que tienen que hacer con tan poco. Eso es, bueno, al fin y al cabo es un problema que viene desde mucho más arriba, si podemos entenderlo, ¿cierto? Pero es un momento quizás ahora de poder hacer un cambio, de poder establecer cuáles son las verdaderas reglas, cuáles son las verdaderas bases, y tratar de devolver este derecho, que es un derecho básico para la ciudadanía, devolverlo a quien le pertenece prácticamente, que sería a la misma ciudadanía. Así es, lo que pasa es que de repente no valoramos el agua hasta que no la tenemos, po. Hay gente que lo está pasando muy mal, y eso es verdad. Los chiquillos visibilizan, digamos, una problemática que hasta el día de hoy, en pleno siglo XXI, y con todos los avances de la tecnología y demás, es cierto, siguen habiendo dificultades. Este crecimiento económico, ¿verdad?, que tiene nuestro país, y que en muchas ocasiones no llega a donde debe llegar.
frente a eso, ¿dónde nace esta visibilidad o no sé, dónde nace esta necesidad de visibilizar la problemática del agua, Bruno? Estaba silenciado. A ver, yo creo que un poco el Raúl responde un poco a esa pregunta también antes que yo, pero yo siento que más que concientizar a la gente que podría hacer esta necesidad de visibilizar, es hacer un mea culpa. La necesidad de visibilizar esto, yo creo que es hacer un mea culpa de cuánto es el agua que estamos gastando. De qué hablar, obviamente, los poderosos aprovechadores que se roban el agua, que hay que decirlo, obviamente. También nosotros debemos hacer un mea culpa de cuánto es el agua que estamos gastando, de cuánto son las duchas que nos estamos dando, porque nosotros al grabar esta cápsula al menos, en su momento se habló de un futuro próximo, de qué va a suceder más adelante, si pensamos en un futuro próximo, que yo muchas veces me lo he preguntado y creo que va a haber una tercera guerra mundial que va a ser causada por la escasez de agua. Siempre me lo he preguntado y al final a eso vamos a llegar. Entonces creo que lo más importante de todo es hacer nuestro mea culpa. Yo con mi mamá hace poco empezamos a poner una fuente en nuestro lavaplato para todo el agua que se junta ahí, al menos tirarla a un árbol o tirarla al pasto, que ayuda más que a que se vaya por el drenaje, porque es mucha el agua que perdemos, que se va. Y es difícil también, no sé, por no darse duchas cortitas. A veces uno llega cansado y se da una ducha tremenda, y en verdad hay que tener más conciencia, yo creo, de que eso, al menos bajar el consumo de agua de esa manera. Porque un día nos vamos a tener que tomar y vamos a morir todos. Creo que esa es la necesidad de visibilizarlo. Lo que pasa es que en ocasiones el agua sigue estando concentrada en un grupo privilegiado de personas. Yo no tengo nada contra las personas que tienen piscina en su casa, por ejemplo, ¿verdad? No, obviamente no. O la cantidad de agua que nosotros, como decías tú, perdemos, pero sí el día de mañana quienes van a pagar el costo de esta escasez de agua van a seguir siendo los mismos de siempre, ¿verdad? La población más pobre de la Tierra, digamos, del planeta. Valentina, ¿tiene sentido que un bien social y de uso público como el agua sea privatizado? Bueno, yo creo en primer lugar claramente que no. Para poder responder igual esta pregunta, siento que es necesario entender de que los derechos humanos son resultado de luchas que constantemente los humanos siempre hemos tenido, y para poder tener una vida adecuada y con dignidad, ¿no? Entonces el agua aquí se convierte en este elemento vital para poder tener una calidad de vida decente al menos. Entonces en este sentido no tiene sentido, como la misma palabra lo dice, de que las aguas sean privatizadas, ¿cierto? Que existe un mercado de las aguas en donde se privilegie más el uso, tengan más derechos de agua las mineras, las grandes agroexportadoras o transnacionales, dejan en desmedro del consumo humano el agua. Entonces este bien tan importante para los ecosistemas, para todos los seres vivos, para nosotros mismos, nuestro propio consumo, nuestra subsistencia, no tiene sentido que sea privada. Entonces acá es necesario quizás que el Estado debiera garantizar este vital elemento, ¿cierto? Y que asegure así el bien común, que como lo vemos hoy en día, tanto en nuestra Constitución como en el Código de Aguas, no se considera así. El agua hoy en día es un bien privado, que lamentablemente gran porcentaje de ello está en manos de estas grandes empresas, como les mencionaba, y vemos ya muchas consecuencias, como mencionaba Raúl, en la provincia de Petorca, que ahí es donde está quizá la crisis hídrica más fuerte hoy en día en el país. Y siempre se nos ha dicho como el tema de las aguas, así como no, la escasez de agua uno asocia mucho al tiro como a África, o como a la gente como a mujeres sobre todo, como con
los carros sobre la cabeza con agua, pero la escasez de agua es mucho más que eso, uno la ve día a día, acá en la zona, en muchos otros lugares, no solo como el extremo que se vive, por ejemplo, en África. Así que es necesario también, si bien necesitamos concientizar nuestro uso diario del agua, también es importante darnos cuenta del uso que le están dando las grandes industrias en nuestro país. Sí, porque hay que recordar que el Código de Aguas de 1951 lo que hacía que entregaba al Estado herramientas para ejercer un efectivo control sobre el agua y su posible uso, ¿verdad? Esta modificación que se hace en plena dictadura en 1981 demolió totalmente la institucionalidad vigente del control del agua. Uno de los errores más grandes fue haber entendido este concepto del agua como un bien económico, ¿ya? Algo que no se ve mucho en otros países del mundo. Entonces, con mayor razón, este es un tema fundamental a la hora de escribir una nueva constitución. Sí, y asegurar el agua es parte del desarrollo humano, de acuerdo a los índices de las Naciones Unidas, ¿cierto?, para el desarrollo. Agua, que lamentablemente como vital elemento está en manos de privados. Está muteado, tío. O sea, todo lo que dije no se escuchó absolutamente nada. ¿O sí se escuchó? No, no se escuchó nada. Sí, se escuchó un poquito, pero lo último que dijo no se nos fue. Ya, entonces vamos a lo que dice. Bueno, pero se alcanzó a escuchar el tema de lo que estaba hablando en relación a los al código de agua, ¿verdad? Uh-huh. Ya, vamos entonces a lo que dice la web. ¿Ahí sí? Alexis. Momento, ahora sí. Hola chiquillos, ¿cómo están? Hola Vale, hola Bruno, Valentina, Raúl, a los chiquillos que están ahí en los controles. Bueno, Nice. Mencionar que sí, estoy de acuerdo con lo que dice Valentina. Hay que, si bien es cierto, como decía Bruno, hay que ser conscientes con el uso personal en nuestros hogares con el agua, pero hay que recordar que más del 50% del consumo de agua lo tienen las industrias, y en eso hay que ser bien enfáticos, y ese es el resultado, creo yo, y creo que de muchos, de la privatización del agua. Bien, en nuestra transmisión en vivo lo están viendo 10 personas. Vamos a actualizar. Solo lo Hay último, 13 como los reacciones últimos 10 entre me segundos. gustas, corazones y el monito con el corazón, no sé cómo se llama ese monito. Y bueno, Javier Miranda dice, esa es, de las calles a las urnas, dice Relámpago Marquinos, Manso Flow, Manuel Valenzuela, la Sofía ahí con lapicitos, cuadernitos. Franco dice, muy buen trabajo, aguante profe Vale. Y Paz Pérez Hernández dice, increíbles invitados y excelente cápsula, que nos impulsa a concientizar acerca del problema real que vivimos hoy y de lo responsable que debemos ser frente a esto. Manuel acaba de comentar y dice, no es sequía, es saqueo. Eso tenemos hasta el momento, profesor Francisco Valenzuela. Gracias, Alexi. Oye, en realidad se escucha, ¿cierto? Sí, ahora sí. Se escucha. En realidad lo que habíamos hablado antes, sobre todo este tema de que nuestra legislación no asegure el derecho humano al agua. Me gustaría escuchar la opinión de ustedes. Es decir, ¿qué opinan que nuestra legislación actual no se asegure el derecho humano al agua? Partamos con el Raúl, para ver qué opina Raúl. Ahí sí. Bueno, primero, malísimo, obviamente. Debemos garantizar que, tal como decía al comienzo y como lo han ido diciendo los chiquillos, lo primero es garantizar que el pueblo, que la ciudadanía pueda optar a este derecho, al fin y al cabo, como les decía, un derecho básico, primordial para nosotros. Y para eso es necesario que se establezca una priorización, creo yo, en el uso del agua. Es necesario que, como mencionaba Alexis,
la mayor cantidad del agua que se consume está siendo gastada por los privados y no por la gente. Si bien el gobierno hace como énfasis en que nosotros debemos hacernos duchas rápidas, ¿cierto? Tratar de reducir obviamente el coste o la cantidad de agua que nosotros consumimos, si bien hacen eso, y eso obviamente sí trae ciertos beneficios, aún así nosotros, el porcentaje de agua que nosotros consumimos es tan poco comparado a lo que hacen las grandes empresas, que la ayuda que nosotros hacemos es muy, muy pequeña. Lamentablemente las empresas son las que gastan y malgastan el recurso hídrico al fin y al cabo. Entonces, lo primordial sería que nosotros pudiéramos asegurar el funcionamiento, ¿cierto? Que pueda ser bien priorizado este uso de agua, ¿cierto? Que esté destinado primero para el uso humano, ¿cierto? Para el uso de los animales, para el uso a nivel de beneficio nuestro principalmente, y luego recién ahí poder destinarlo a los productivos, al tema de los recursos, a la agricultura, a las forestales, a la industria, que son, bueno, más orientados al obviamente, lamentablemente es lo que maneja la economía de nuestro país, entonces obviamente igual hay que tirarle ciertos beneficios, pero lo principal siempre es tratar de beneficiar más que nada a la gente, que es lo que necesitamos en realidad. Valentina, ¿qué opinas tú en relación a este tema? ¿Qué opinas de que nuestra legislación no se asegure el derecho humano al agua? Bueno, coincido mucho con lo que decía Raúl. La verdad es que es necesario saber de que Chile es el único país del mundo que tiene privatizadas las aguas, ¿ya? Entonces, acá lo que se hace es que se lucra con un bien nacional que debería ser de uso y dominio público, es decir, que sea la gente quien pueda aprovechar y disponer de esta agua, ¿cierto? Y ya conocemos muchos casos de muchas localidades que no tienen el acceso al agua, ni al agua potable, es decir, al agua que tenga saneamiento. Entonces, mucha gente está recibiendo agua con camiones de aljibes y litros que no son suficientes para el día a día. Entonces, el hecho de que no esté consagrada en nuestra Carta Magna, que es la Constitución, es la carta fundamental que va a regir todo lo que son las otras normas del país, es muy importante que aquí se pueda consagrar como un bien nacional de uso público y que se establezca el derecho humano al acceso al agua, porque como ya lo decía también Raúl, es importante que se pueda priorizar también en primer lugar el consumo humano, porque es nuestra forma de subsistencia, y claro, en segundo lugar quizás como para las actividades productivas primarias, como la agricultura, la ganadería, y quizás después ya para las grandes industrias, y vemos que hoy en día el consumo mayoritario, como decía anteriormente también, es de estas grandes empresas mineras, agroexportadoras y transnacionales que al final lo que están haciendo es dejando seco literal a gran parte de la zona central y norte del país. Entonces me gustó mucho la frase que decía el Manu ahí en el chat de no sequía, saqueo, muy típica, pero que también refleja mucho la realidad de lo que se está viviendo hoy en día. Entonces, para dimensionar también lo importante de lo que salen en nuestras leyes, ¿no? En todas nuestras normas, desde la Constitución hasta la ley más sencilla, va a depender mucho, influye mucho en lo que uno pueda vivir en el día a día, en cuánta agua pueda tomar o no. Eso, como que creo que con eso ya respondo la pregunta. Así es, oye, y existen varios mitos en realidad, en realidad no sé si mitos, sino que bastante información ahí oculta o a viva voz, que el sur ya se ha vendido, sobre todo el sur donde están los campos de hielo, ¿verdad? Se han vendido a particulares extranjeros de Arabia Saudita y de otros, ¿verdad? Como asegurando el tema del agua, y que no sería casualidad porque ya se está negociando en las bolsas de Wall Street y otras. Entonces es un tema. Oye, Bruno, ¿es casualidad, crees tú, o un conflicto de interés que Chile mantenga privatizadas sus fuentes de agua desde la época de Pinochet? O sea, bueno, yo al menos me considero un tanto ignorante para responder esa pregunta con tanta fecha o tanta cosa, pero es claro que no es una casualidad y es un conflicto de interés porque al final ya está todo monopolizado, ya no tienen nada más que monopolizar. Y creo que no, no es un conflicto de interés porque al final
lo que siempre quisieron hacer con el neoliberalismo en este país es vender todo, es privatizar todo. Al final nos vendieron una mentira que ahora nos estamos dando cuenta y es necesario cambiar. Así es, Bruno. El hecho de que haya conflicto de interés, ¿verdad? Lo dijimos en esta gran reforma de 1981, en plena dictadura, cuando se privatiza definitivamente el agua. Y hay que recordar de que el uso del agua también es un tema importante a discutir en su minuto, porque cómo rescatamos el agua para el bien de uso público. Hay empresas que no le dan uso, pero las tienen acaparadas, por así decirlo. El tema es que debiera haber ahí una legislación clarita que quien no le ha dado el uso en los últimos años debiera sí o sí entregarla, devolverla o hacerla parte nuevamente como bien de uso público para todos sin que se tuviera que pagar un solo peso de indemnización. Porque una de las preguntas que nos han hecho en esta serie de encuestas que nos llegan, que tenemos que responder, ¿verdad? O que queremos responder en los diferentes espacios de redes sociales, ¿verdad? Habla precisamente de qué pasaría o cuál es la opinión que uno tiene con respecto al bien de uso público y si es o no, corresponde o no después tener que hacer un pago por indemnización si quiero, por ejemplo, recuperar el agua, ¿verdad? Mi postura frente a eso es absolutamente... estoy en contra. Aquí las grandes empresas que han lucrado, sobre todo que han lucrado no solamente con el agua, sino que en general con los recursos naturales, yo creo que están más que pagadas. Por lo tanto, lo que debieran hacer es inmediatamente devolverlas a quienes pertenecen, que son a todos los chilenos, es decir, desprivatizarlas. Valentina, en nuestro distrito, ¿qué impactos has visto que provoque la crisis hídrica? Ahí sí. Bueno, lo primero quería agregar quizás también a lo que comentaba el Bruno delante, que claramente se evidencia un conflicto de interés acá en lo que es la Constitución y el Código de Aguas, porque en la redacción del Código de Aguas al menos habían tres grandes grupos: la Sociedad Nacional de Agricultura, los militares y los famosos Chicago Boys. Entonces yo creo que al mencionar ya estas tres grandes como entes, la disputa y los conflictos de interés eran bien grandes en esa época por sobre los derechos de agua, y claramente al priorizarse el mercado como el ente como asignador de este recurso, es fiel reflejo de los conflictos de intereses que habían en esa época, ¿no? En estas tres grandes como grupos que estaban ahí discutiendo sobre la redacción del Código de Agua. Acá en el distrito yo creo que hay mucho impacto sobre la escasez hídrica. En primer lugar, podría mencionar sobre el patrimonio natural que tenemos acá en la zona. Muchos cerros, muchos ríos, y estos se han visto afectados, por ejemplo, si bien con la disminución de las lluvias, también con la mala gestión que se ha hecho acá. Por ejemplo, en estas cascadas que de repente se forman por ahí en algunos cerros. Yo creo que muchos de nosotros a lo mejor hemos ido en bici o subir, qué sé yo, algún cerro donde hay agüita, y hemos visto cómo este patrimonio natural de la zona se ha visto dañado también por la falta de agua. En segundo lugar, también creo que los monocultivos han afectado en gran cantidad la disponibilidad de este recurso en la región. Tenemos, por ejemplo, problemas en las cabras, pichidegua, rengo también, aparece al lado más, la primera sección del río Cachapual, ¿cierto? También se han visto muy afectadas por estos monocultivos de paltos y cítricos que han acaparado ahí el uso de agua, y hemos visto cómo reduce también el caudal de los afluentes, ¿no? De los principales cuerpos de agua de la zona. Y lo otro, yo creo que ha sido lo más importante también en la zona, es que como nuestro distrito y la región de O'Higgins es un sector agrícola principalmente, que vive de la agricultura y de la ganadería, principalmente acá los que se han visto dañados es la agricultura a pequeña y mediana escala. Acá tenemos al vecino que tiene un par de lechugas plantadas, no sé, a los pequeños agricultores que al final día a día tienen que estar regando sus productos para poder venderlos y sobrevivir.
Entonces, con la escasez de agua, han tenido que estarse turnando para poder regar sus terrenos y muchos de ellos han perdido sus frutos, sus verduras, sus hortalizas, y eso claramente afecta directamente en la economía familiar de todos los hogares de acá de la zona. Entonces, es muy importante también dimensionar de que la falta de agua no es solo que falte agua y ya, sino que la falta de agua repercute en cada uno de los aspectos de nuestra vida, desde la salud hasta, no sé, lo más impensado como cuestiones de género. Por ejemplo, las mujeres somos quienes, por los roles de género, somos las designadas a las labores del hogar, y nuestras labores de hogar siempre van a depender de acuerdo a la disponibilidad de este recurso, para hacer la comida, para lavar la ropa, para lavar la loza. Entonces tenemos que también ponernos en el caso de que hay muchas mujeres en otras zonas a lo mejor donde ni siquiera pueden bañarse todos los días. Bueno, hombres también, que a lo mejor no se pueden bañar todos los días por la falta de agua. Entonces acá en la zona la ideal es que nos demos cuenta de esta realidad que estamos viviendo ahora para no llegar a un caso extremo como el de Petorca o como el de otras zonas como Monte Patria también en la cuarta región, que están como con crisis mucho más intensas que la que estamos viviendo acá ahora. Entonces la idea también es poder hacernos conscientes de lo que está pasando, cuidar este recurso también y cuidarlo, luchar por lo que nos corresponde a todas y todos. Bueno, ahí justo se nos pegó la Valentina, pero sí, sólida, sólida. Oye, bueno, que tiene que ver también con el uso del agua. Las mineras aquí son responsables también de un uso excesivo del agua y lo que provoca el famoso derrame del relave, po. Que en el fondo lo que hace ir dejando cada vez espacios de tierra y que ya no se pueden utilizar, o que definitivamente pasarán muchos años que no se puedan utilizar. Y es un problema también, hay temas que se tienen que ser responsables también las mineras con el uso de esa agua. Y bueno, no solamente en las localidades que tú mencionabas tenemos problemas de agua, ¿verdad? Acá en San Vicente tenemos un problema serio con el tema del Hotel Vic, ¿verdad? Que hasta donde yo sé, bueno, ustedes de esos barrios también, Valentina, pues, hay un tema ahí con el uso del tanque de Millahue. Oye, chiquillo... Y mis raíces están por esa zona. Por esos lados, sí. Yo no sé en realidad que había un tremendo drama ahí, que se había vendido el sitio o el lugar para esta empresa, pero sin derecho a agua o sin derecho al tranque. ¿Sabes algo tú? ¿Nos puedes explicar más o menos qué ocurrió ahí? La verdad es que desconozco el detalle en específico del tema, pero lo que sí sé, que he conversado por ahí, es que, claro, pues se vendió este terreno que incluía ahí el tranque de Millahue también, para abastecer parte de lo que era el Hotel Viña Vic y toda la Viña Vic que tiene ahí estos cultivos, ¿cierto? Y claro, pues al venderse todo ese terreno, en teoría el tranque de Millahue, quienes tenían acceso a esa agua que se acumulaba ahí, era solo esta gran empresa, ¿no? Entonces los pequeños agricultores que tenían por ahí también este acceso al tranque se vieron ahí dificultados. Pero más detalles sobre eso, la verdad es que me arriesgaría y no quiero meter las patas tampoco, pero claro, ahí hay un conflicto importante también acá en la zona, como sobre el agua. Bueno, como lo dijo el Bruno, ¿cierto? Supuestamente, como una película de ciencia ficción, las grandes guerras del futuro van a ser precisamente por el tema del agua. Esperamos que no. Vamos llegando más o menos a la última parte del programa. Hemos tenido problemas de conexión, ha andado muy malo el internet hoy día, en general, desde ayer y hoy ha andado pero horrible, pésimo el internet. Y que es una de las cosas también que vamos a pelear fuertemente en la próxima constitución, ¿verdad? Asegurar el tema de la conectividad, hoy en día un tema latente y preocupante, sobre todo para nosotros los profesores, ¿verdad? Que
contamos con muy mala conectividad, no solamente nosotros, sino que nuestros alumnos, sobre todo del sector público. Haciendo lo humanamente posible, hay algunos colegas de hacer clases, sin embargo, ya cuando se satura la sala, se nos empiezan a caer los alumnos y queda como repetitiva la clase, que en realidad no cunde mucho. A ver, ¿de qué manera, Raúl, tendríamos que modificar esta legislación para asegurar el agua como bien de uso público? Aquí yo ofrezco la palabra a los tres. ¿De qué manera tendríamos que modificar entonces la legislación para asegurar el agua como bien de uso público? ¿Quién parte? Ya que me nombro, parto yo. Exacto. Creo que dentro de las cosas que se deben hacer antes de poder legislar, bueno, claro, o sea, claramente antes de poder legislar, es llevar un monitoreo que sea lo mayor minuciosamente posible, por así decirlo, ¿cierto? Para poder garantizar primero y tener en claridad cuánta agua disponemos nosotros como país, tanto que vengan por así decirlo, de la napa subterránea, ¿cierto? Como del sur, ¿cierto? Esta agua milenaria que se le llama, y ver cuánto es lo que nosotros podemos disponer para nosotros y también podemos disponer para productividad, ¿cierto? Porque hoy en día está muy de moda también el estar vendiendo iceberg, por lo que estuve enterándome hace unos meses atrás. Generar también un modelo de concesiones, creo yo, que con el tema del uso del agua, generar, por así decirlo, ver que hay ciertos ríos que tienen más caudales que otros y poder este caudal ser dividido quizás para el tema de las empresas productivas que son ya más grandes, ¿cierto? Así que queremos verlo desde ese punto de vista, para que obviamente no todas estas empresas acaparen todo este caudal de los ríos al fin y al cabo. Siento que también es muy importante, y un tema que me voy a ligar con lo que dijo la Vale, que era el tema del monocultivo, ¿cierto? Que siento que debería ser ya más controlado, porque aparte de afectar del punto de vista del agua, ¿cierto? También afecta mucho el tema de la erosión del suelo, que puede generar muchos más problemas también, como la acidez de las tierras, que eso puede generar que no hayan cultivos de otro tipo de plantas, ¿cierto? Lo que puede generar daños incluso peores. Y al fin y al cabo, por ejemplo, sobre todo en el distrito, que si uno va a la playa podemos ver monocultivos llenos por toda la cordillera de la costa, que eso ya tiende a ser muy perjudicial. El empeumo, ¿cierto? Un monocultivo gigante de palto, lo cual puede generar obviamente muchos problemas. Eso, creo que eso de momento. ¿Ya? ¿Alguien más se quiere sumar? ¿De qué manera podríamos modificar la legislación para asegurar el agua como bien de uso público? ¿Cómo debiera? Yo creo que el Estado debiera regular el uso de este vital elemento para asegurar el agua como un bien de uso público, es lo que yo creo. ¿Qué opinan el resto? Valentina, Bruno. Yo al menos me siento un ignorante ante el tema. Solamente, obviamente, puedo dar mi humilde y sencilla opinión, pero de partida, no sé, a veces cuando reflexionamos en cuanto a estos temas es difícil no ser pesimistas también. Lamentablemente es una pelea cuesta arriba lo que se debería hacer, porque ya todo es privado, ya todo está monopolizado, como decía hace un momento. Y no han monopolizado el aire solamente porque no pueden. Si no, nos venderían el aire y estaríamos respirando en bolsas. Así que creo que es un camino cuesta arriba y como digo, yo me siento un totalmente ignorante para dar soluciones. Para eso está usted, profe, pero esa es mi opinión. Creo que hay que partir por dejar de monopolizar todo y darnos cuenta que el sistema en el que estamos clavados no funciona del todo. Excelente. Valentina, ¿algo que agregar con respecto al tema? ¿Cómo aseguramos el agua como bien de uso público? Sí, estoy muy de acuerdo con lo que decía Raúl. Quizás hacer en primer lugar un levantamiento sobre el agua que realmente tenemos disponible. Y aquí yo creo que toma mucha importancia lo de los pozos profundos, porque hay mucha extracción ilegal de agua a través de pozos profundos
que dañan principalmente los acuíferos, que son nuestras reservas subterráneas de agua, y estas cuestan mucho para que se puedan regenerar. Entonces, al estar dañando constantemente estos acuíferos, yo creo que es importante que la DGA o el organismo que esté a cargo como que lo pueda fiscalizar bien. Entonces acá el rol fiscalizador también del Estado es que tiene que potenciarse para evitar estos problemas de extracciones ilegales o de malos usos del agua, ¿no? Y lo otro yo creo también muy importante es que en la gobernanza del agua, es decir, en toda la gestión del agua, existen alrededor de 30 o 40 instituciones, públicas al menos, entre públicas y privadas. Entonces, al haber muchas manos, por así decirlo, metidas en muchos organismos, eso confunde también entre las funciones que puedan haber entre ellos. Entonces, yo creo que ahí es importante quizás que se establezca una institucionalidad fija y que sea como estable para la gestión y distribución de este vital recurso. Y pequeño detalle, igual, por ejemplo, a mí me cuesta mucho, por ejemplo, ahora último, hace unos días, creo ayer o antes de ayer, se vio como el aviso de que se iba a crear la Subsecretaría de Recursos Hídricos bajo el Ministerio de Obras Públicas. Y al considerarse acá como bajo el Ministerio de Obras Públicas, lo que a mí me pasa es que se malinterpreta quizás solo el agua como un recurso, como un bien económico. Sigue siendo como pensado como un bien económico bajo el Ministerio de Obras Públicas, porque desde acá es donde se piensan la infraestructura, las construcciones que deberían haber, a lo mejor ciertas represas o no, como que se me ocurre eso, y la verdad es que igual yo creo que ahí tiene que haber una institucionalidad específica sobre agua y que no se vincule quizás como con tanto para un lado o para el otro, sino que sea capaz como de entender el agua como un todo. Eso. Interesante, muy interesante. Oye, estaba viendo algunas preguntas que también están bastante interesantes, pero vamos a rematar antes de las preguntas. Rematando ya, Bruno, comentarios de la actividad que hemos realizado hoy día. Nada, ¿qué puedo decir? Una instancia muy grata, creo que también es necesaria. Como decía, yo al lado de los chiquillos me considero un ignorante, o no sé si me cuesta hablar mucho en público, pero no deja de ser obviamente una instancia para reflexionar, para conversar del tema, porque poco espacio se nos está dando, poco espacio se le está dando a los constituyentes y obviamente hay que ser empáticos con eso. Creo que hay que ponernos en los zapatos de las personas que realmente quieren mejorar este país, y hay que prestarle atención. Creo que todos tenemos que darnos cuenta, concientizar a la gente que, claro, el gobierno quizás nos quiere dormir o quiere no visibilizar el tema, todo lo que está sucediendo, todo el encierro que nos están dando. Al fin y al cabo, uno... No, o sea, me refiero que es inevitable no pensar que también puede ser para que la gente no vaya a votar. Nos tienen muy desinformados y es una realidad tremenda, triste, que va a pesar, en un futuro va a pesar, y yo creo que hay que hacernos cargo de eso. Muy bien. Raúl, ¿comentarios de la actividad? Bueno, me suman las palabras de Bruno. Siento que es un tema bastante interesante de tocar en realidad. Y bueno, si bien la semana pasada no hacía falta educación sexual, creo que hoy en día con este tema no hace falta educación medioambiental. Siento que es necesario poder enseñar a la sociedad que hay que cuidar el medio ambiente, de que hay que resguardar los recursos, no solamente a nivel de agua, sino que bueno, todos los recursos medioambientales son escasos, entonces es necesario no sobreexplotarlos, poder generar una buena educación. Y siento que igual, tal como dice el Bruno, como que siento que igual de repente hay como una cierta desinformación. No sé si será a propósito, me gustaría pensar de que no es a propósito, pero a veces, pucha, uno nunca sabe, como se dice. Pero nada, me gustó mucho que haya salido este tema, me gustó mucho que se haya podido trabajar esta cápsula, que de verdad fue bastante verla trabajado, verla grabado con los chiquillos, ¿cierto? Y que haya salido el mismo día del agua, como que generó un mayor impacto todavía.
fue como, no sé si fue coincidencia o no, pero fue muy, muy gratificante. Así que eso, es rico aprender acerca de estos temas que son importantísimos, de hecho. Esa cápsula fue una de las más difíciles de grabar y era solamente una toma. Eso es bien curioso. Nos costó con la PAME entrar en la onda que necesitaba, la densidad actoral que estábamos proponiendo. No, nos costó un poco y al final esta que dejamos fue la mejor toma que pudimos sacar. Pero fue la más difícil sin duda. Curioso. Y sigue siendo un tema bastante difícil. A ver, sí, en el tema del agua y en general en todos los temas que estamos planteando en esta sala del profe Vale, ¿verdad? Nos sirve a todos también de aprendizaje y de retroalimentación. El tema del agua es un tremendo tema y que hasta el momento no está muy digerido por muchos. Si bien es cierto, dentro de nuestra lista de corrientes independientes tenemos una candidata que se maneja muy bien en el tema del agua, sobre todo en los temas de las APR. Nosotros estamos al servicio también del aprendizaje. Estamos aprendiendo, pero lo más importante de esto es saber la opinión y cuáles son las propuestas concretas que nacen desde acá, porque yo puedo tener mi opinión como candidato constituyente, ¿verdad? Sin embargo, la solución a las diferentes problemáticas, específicamente en el tema del agua, las construimos entre todas y entre todos. Para eso está este programa. ¿Y cómo podemos garantizar de que esas soluciones se vayan dando? Bueno, fortaleciendo una democracia más participativa, ¿verdad? En donde cobre vital importancia las organizaciones sociales, las juntas de vecinos, los clubes deportivos, los pequeños agricultores, que hasta el momento también están como a merced de los grandes agricultores que acaparan toneladas de agua en relación a su cantidad de tierras sembradas, ¿verdad? Por ende, es una problemática. Bueno, donde ustedes filmaron es un lugar que pertenece como sucesión a mi esposa, ¿verdad? A la familia de mi esposa. Y yo recuerdo muy bien, durante muchos años, mi suegro, que en paz descanse también, siempre tenía esas dificultades, sobre todo a la hora de regar. El famoso problema del agua para los riegos, que a veces no llegaba a la hora y que muchas veces le tapaban, qué sé yo, los canales o las compuertas para desviarlas a otro lado, etcétera. O sea, siempre ha habido un drama ahí con respecto a esto y la propuesta, como lo vuelvo a repetir, yo creo que el Estado debiera regular el agua tal como fue en su minuto en el Código de Agua de 1951, ¿verdad? Que proponía un poco cómo se supervisaba o se regulaba el buen uso, pero también tiene que ver el tema de la educación. Tiene que ver el tema de la educación desde los infantes, ¿verdad? El cuidado del agua, pero también el uso del agua. Cómo vamos creando conciencia que este vital elemento es precisamente un elemento, un alimento importantísimo para nosotros como seres humanos. Y muchas veces los mismos establecimientos o las mismas escuelas en ocasiones, ¿verdad?, no controlan esas fugas de agua, o muchas veces nosotros tenemos muy malas, somos mañosos, ¿cierto? No, ocupamos mucho más tiempo en bañarnos, etcétera. Entonces es un tema muy importante, la construcción de cómo mejorarla en relación a algunas preguntas que han salido por acá, las vamos a ir resolviendo entre todos, porque si hay algo que caracteriza a esta lista, a Corriente Independiente y en lo personal, es que entre todos podamos participar, entre todos podamos proponer y poder llegar de una mejor manera a una redacción de una norma que debiera estar en la próxima Constitución. Yo insisto en que el Estado debiera regular y para ello fortalecer la democracia participativa, una democracia directa, donde se fortalezcan las organizaciones sociales, vamos a llegar a un buen puerto, a un mejor puerto, digamos.
Valentina, sus últimos comentarios con respecto a la actividad. Bueno, me sumo también a los agradecimientos que decía el Bruno y Raúl, como por la instancia y la oportunidad de poder participar. Creo que es importante que aprendamos y que nos acerquemos más a dialogar sobre estos temas importantes, como si bien no solo porque están en la contingencia, sino que porque también nos afectan a diario. Entonces es necesario que se converse, que se critique, que se discutan sobre estos temas, que evaluemos nuestras posturas y ver cómo podemos evaluar soluciones. Creo que también es muy importante lo que decía el Raúl sobre la educación. Para mí la educación es un pilar fundamental que es necesaria para todas y todos, entonces educar también desde quizá una perspectiva feminista también, cómo se debería analizar el medio ambiente, cómo se debería cuidar, etcétera. Todo igual viene en la educación y yo creo que ahí también es un pilar fundamental donde debería abordarse temas de agua, medio ambiente y muchos otros temas que deberíamos tener, todos deberíamos tener esos conocimientos de chiquititos ahí para ser mejores personas a futuro. Así que eso, pues agradecida por la instancia, creo que fue provechosa, me gustó caleta también la cápsula, siento que refleja harto mucha de la realidad de muchas familias incluso, que han tenido que emigrar de sus pueblos por la falta de agua. Quizás acá a lo mejor no lo hemos visto así como tal, pero la migración climática por el agua es real, en el país se vive y la gente también se ha tenido que ir de sus lugares de originarios, como de sus tierras, para poder estar en otro lugar que sí tenga acceso a agua. Entonces es importante también que acá en la zona no lleguemos a esos extremos, así que agradecida, profe, bacán la instancia y ojalá que se sigan conversando sobre esto y otros temas como para instalarlos en la Constitución. Gracias, Valentina. Bueno, en realidad agradecer a los tres invitados nuevamente. Valentina, destacar también junto con Raúl, ¿verdad?, la apropiación de los temas, al Bruno ahí siempre presente y al resto de los operadores, de la gente que está colaborando y de las niñas jóvenes y que están colaborando en este programa, que se hace a pulso, que se hace con ganas, pero lo importante es promover la participación de ustedes, del futuro de nuestro país, que ya están metiéndose en temas contingentes. Nosotros vamos, como lo dijimos en una ocasión por ahí, con un machete abriendo el camino nomás para lo que se viene. Pero sí sentimos de que esta es una gran oportunidad, es una bellísima oportunidad para entre todos, todas y todes poder construir una sociedad más justa y mejor. Vamos a los últimos comentarios web. Alexis, ¿le parece? Por favor. Sí, bueno, comentar antes de ir a los comentarios que si bien es cierto, redondeando las ideas que todos ustedes han podido hacer mención, dentro de las principales causas de la escasez del agua, sin duda que es el consumismo desmedido de los recursos, de la sobrepoblación humana y por sobre todo el individualismo. Hay que reconocer la naturaleza del ser humano. Somos egoístas por naturaleza, y también mencionar que hay muchos lugares, no solamente en nuestro país, sino que en el mundo, donde el problema no es solo la falta del agua, sino que también la contaminación. Aquí en Chile lo vemos a través de las mineras, que son las principales fuentes de contaminación del agua. Bien, nos quedamos delante entonces en algunos comentarios. Hay muy buenos comentarios, hay muy buenas preguntas que ya el Vale estaba haciendo mención, disculpen. Bueno, Relámpago dice conflicto de interés, totalmente. Buena, profe, dice Diego Quintanilla, saludos. Pamela Ollarse dice, incluso en los alrededores de San Vicente hay casas sin derecho comprado a agua. Y ojo que la escasez hídrica puede ser producida por causas naturales del ciclo del agua, y como nación debemos tener redactado el plan de acción en esos casos. Bueno, chiquillos, dice la Cata. Y bueno, aquí me voy a detener un poco y prestemos mucha atención a lo que dice Salvador Pizarro,
Buenas noches a todos y todas las presentes. Me gustaría saber qué zonas de sacrificio y saqueo de agua identifican en nuestra comuna. Y lo segundo, al señor Francisco, candidato constituyente, ¿cómo garantizaría usted a nuestros vecinos y vecinas el término y disminución de los problemas antrópicos provocados por agrícolas, con nombre y apellido? ¿La nueva constitución es la puerta a esa gran responsabilidad social? Ariel Arturo dice, saludos, qué buen tema de conversación. La palabra clave es la adaptación. Se debe fortalecer la gobernanza respecto al tema hídrico, seguir realizando estudios y crear las políticas públicas necesarias a partir de estos para mitigar este problema de escasez. Todo esto a partir de los territorios, ya que no todas las regiones geográficas tienen las mismas dinámicas hídricas. Saludos. Relámpago, no está tan lejos de la realidad de lo que dice Bruno. La verdad es que es sumamente posible con respecto al aire. Pamela Yarse también sobre el aire dice, incluso surgió en mi cabeza para ejemplificar irónicamente el conflicto del agua, pero se sintió tan absurdo, al igual de absurdo, que la privatización de nuestro recurso. Gracias, Alexis. Gracias a quienes hicieron las preguntas. Las vamos a ir respondiendo, obviamente. Sí, hay temas bien interesantes, hay propuestas bastante interesantes también. Lo importante, vuelvo a destacar, es que el Estado debe ser garante. El Estado debe regular el uso del agua y debe regular también de qué manera los vecinos y las vecinas no tengan dificultades para el acceso al agua, digamos. Pero también tiene que ver con el tema de la educación, lo vuelvo a decir. Nosotros como educadores tenemos una gran responsabilidad, no solamente con nuestros alumnos, sino que también con toda la comunidad educativa. Llegamos al final del programa. Ha sido un programa bastante intenso, bastante interesante, con opiniones bastante técnicas también allí en la web, la que acaba de leer Alexis. Así que agradecemos nuevamente a los operadores Felipe Concha y Javier Miranda. Agradecemos nuevamente a la audiencia que hoy día nos acompañó. El equipo técnico subirá el programa a contar de la próxima semana para que tengan una segunda instancia de poder participar en temas que consideramos importantes que se debiera estar en una próxima constitución. La participación, como lo decíamos, es la única forma de transformar Chile y en eso no nos perdemos. Catherine Villivares, Flor Illich, Gloria Alvarado, Caduzzi Salas, Iancu Cordescu y Francisco Valenzuela, ciudadanos y ciudadanas candidatos a constituyente, conformamos la lista Corrientes Independientes del Distrito 16. Porque la rebeldía se manifiesta en las calles y se fortalece en las urnas. Participe y apóyenos este 11 de abril, hasta el momento este 11 de abril. Invitado entonces a comentar y seguir participando activamente a través de nuestras redes sociales y nos juntamos la próxima semana a la misma hora en la sala del Profe Vale. Gracias por la audiencia, nos vemos. Gracias, chicos.